Como bien vimos al inicio del curso de la materia, la primera actividad fue la de conceptos básicos de histología y embriología. Vamos a repasar nuevamente lo que son estos conceptos. Vamos a empezar con la histología. Como ya bien sabemos, es la ciencia que estudia la estructura microscópica de las células, los tejidos, además del resultado de la necesidad humana de conocer la organización funcional de los organismos. Más allá de lo que puede ser observado a simple vista, la histología es una disciplina que forma parte de la biología y examina los tejidos de los organismos a través de un microscopio para conocer su estructura y sus funciones. Y ahora pues lo de la embriología, sabemos que es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. La formación y el desarrollo de un embrión es conocido como embriogénesis. Se trata de una disciplina ligada a la anatomía e histología. Ahora estudiaremos lo que es el tema 2, que es método de estudio de tejidos y células. Como ya sabemos, los tejidos funcionan en conjunto para desarrollar las actividades especializadas formadas por células y una matriz extracelular. Ahora bien, para que podamos entender cómo funciona el método de estudio de las células y tejidos, debemos saber que una célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Las células son tan diminutas que no podemos observarlas a simple vista, y es por ello que son estudiadas y observadas a través de microscopios. El microscopio es un aparato o mecanismo que da una mejor visibilidad a cosas que no se pueden observar a simple vista. Existen dos tipos de microscopio que nos permiten estudiar las células de cierta perspectiva: microscopio óptico y microscopio electrónico. El microscopio óptico es un microscopio que está basado en lentes ópticos, por así decirlo. También es conocido como microscopio de luz, ya que utiliza luz o fotones. En el microscopio óptico, la ampliación de un objeto se obtiene utilizando el método de lentes que operan bajo el paso de los rayos de luz entre el objeto y los ojos. A diferencia del microscopio óptico, el microscopio electrónico es aquel que usa electrones en lugar de fotones o luz visible para iluminar el objeto que se desea observar y así obtener imágenes más simplificadas que un microscopio convencional. Les voy a dar un repaso sobre la tercera clase acerca de las técnicas histológicas, métodos de observación de la célula y tejido vivo, tinción. Bueno, como ya habíamos aclarado anteriormente, las técnicas histológicas son el conjunto de operaciones al que se somete una materia organizada, o sea, el tejido biológico, a fin de que ésta sea estudiada para su mejor comprensión de estructura a través de un microscopio. Como ya habíamos aclarado también, hay dos tipos de microscopios más utilizados, que es el microscopio óptico y el microscopio eléctrico. La tinción tiene una serie de pasos. Los pasos para la técnica histológica bien realizada es primeramente la obtención del material histológico para poder ser estudiado. El segundo es el proceso de fijación. El tercero es los lavados. Seguidamente la deshidratación, el aclaramiento, infiltración, inclusión, microtomía, la tinción y finalmente la observación, que en pues ya se observa todo la estructura de cómo está organizado dicho tejido que se está estudiando. Como ya sabemos, el microscopio es un instrumento que permite aumentar el tamaño del observado. De esta manera nos da una mejor visualización del estudio que se está haciendo. El microscopio óptico ocupa la luz natural o artificial para iluminar el preparado. El microscopio eléctrico, como su nombre lo dice, utiliza los electrones.
Bueno, la tinción o coloración es una técnica auxiliar utilizada en microscopía. Esta mejora el contraste de la imagen vista al microscopio. Los colorantes y tinturas son sustancias que usualmente se utilizan en biología y medicina para resaltar estructuras en tejidos biológicos, que estos ayudan para la observación de diferentes tipos, ya sea también varía en el tipo de microscopio. Tinción de Gram y sus fundamentos. Esta tinción es un procedimiento de gran utilidad empleado en los laboratorios donde se manejan pruebas microbiológicas. Es definida como una tinción diferencial, ya que utiliza dos colorantes y clasifica a las bacterias en dos grandes grupos: bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Los principios de la tinción de Gram están basados en las características de la pared celular de las bacterias, la cual le confiere propiedades determinantes a cada microorganismo. La pared celular de las bacterias gram negativas está constituida por una capa fina de peptidoglicano y una membrana celular externa, mientras que las bacterias gram positivas poseen una pared celular gruesa constituida por peptidoglicano, pero no cuentan con una membrana celular externa. Así pues, la composición química y el contenido de peptidoglicano en la pared celular de las bacterias gram negativas y gram positivas explica y determina las características tinturales de esta técnica. Actividad de repaso tenemos la actividad número 5, que es la relación de las bacterias gram negativas y gram positivas. Como sabemos, desde el nacimiento del individuo, la cavidad bucal está expuesta a innumerables microorganismos presentes en el ambiente. Estos se convierten en residentes de la cavidad bucal y se ven favorecidas por las condiciones fisiológicas y nutricionales de la persona. A continuación, explicaré las bacterias gram negativas y gram positivas, más comunes que sufren la cavidad oral y las enfermedades que éstas provocan. Las gram negativas. Como primera enfermedad tenemos la periodontitis, que es una infección grave en las encías que daña el tejido blando y destruye el hueso que sostiene los dientes. La periodontitis puede provocar el aflojamiento o la pérdida de los dientes. Los microorganismos que pueden causar estas son la Porphyromonas gingivalis y las Bacteroides forcitus. Como segunda enfermedad tenemos la gingivitis, que es una forma frecuente y leve de enfermedad de las encías que causa irritación, enrojecimiento e hinchazón de las partes de las encías. Los microorganismos que las pueden causar son la Campylobacter rectus, la Prevotella intermedio y el Streptococcus anginosus. Como el tercer tenemos la perimplantitis, que se define como un proceso inflamatorio que afecta a los tejidos que rodean a un implante dental y ocasionan una pérdida del soporte óseo en el que se ha integrado. Las bacterias que causan son la Fusobacterium nucleum, el Prevotella intermedia y el Pseudomonas aeruginosa. Y como última enfermedad tenemos la pulpitis, que se define como un proceso inflamatorio que afecta a la pulpa de diente, que es el tejido blando que contiene los nervios y los vasos sanguíneos. Las bacterias que la causan son la Porphyromonas indotalis, la Prevotella intermedia, la Prevotella melanogénica y el Fusobacterium nucleum. Como enfermedades de la gram positiva tenemos la caries, que es una enfermedad que conlleva un deterioro y desmineralización en la estructura del esmalte dental. Los microorganismos que pueden causar caries son el Streptococcus mutans. La segunda enfermedad es la mucositis oral, que es la inflamación del tejido en la boca, y los microorganismos que la causan son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus. La tercera enfermedad es la candidiasis oral, que es una infección que causa manchas blancas en la boca y mayormente ocurre en los bebés. Las bacterias que los provocan son la Candida albicans. Y como última enfermedad tenemos el botulismo, que es una enfermedad que produce al ingerir alimentos mal conservados o mal enlatados. Además generan una toxina que al ingerirla puede causar una intoxicación grave, y la bacteria principal que lo provoca es la Clostridium botulinum.
Ahora hablaremos sobre las características generales de la célula: forma, tamaño y tipo. Como ya sabemos, la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que poseen. Si solo tienen una, se les denomina unicelulares. Si poseen más, se les llama pluricelulares. En cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. A pesar de ser muy pequeñas, el tamaño de la célula es extremadamente variable. En cuanto a su forma en general, podemos decir que las células están determinadas básicamente por su función. También depende de sus elementos más externos, como la pared celular, prolongaciones como cilios y flagelos, y de otros internos, como el citoesqueleto. Pueden ser fusiformes, estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosas o redondeadas. De este modo, existen multitudes de tipos celulares relacionados con la función que desempeñan. Por ejemplo, las células contráctiles, que pueden ser alargadas, como las fibras musculares; células con finas prolongaciones, como las neuronas, que transmiten el impulso nervioso; células con microvellosidades, como las del intestino para ampliar la superficie del contacto, y otras como las células cúbicas, prismáticas y aplanadas, como mencionamos anteriormente. Los tipos. Según su estructura, las células se dividen en dos grandes grupos. La primera de ellas es la célula procariontes. Es la célula más sencilla y primitiva. Este tipo de células no tiene un núcleo claramente diferenciado. Su principal característica es que el material genético esté libre en el citoplasma. Tiene pocos orgánulos celulares y no forman tejidos ni órganos. Casi sin excepción, los organismos basados en células procariontes son unicelulares. Las bacterias son un ejemplo de las células procariontes. Y el segundo son las células eucariontes. Las células eucariota es la célula más evolucionada. Son más complejas que las células procariontes. Estas se caracterizan por tener un núcleo bien diferenciado por una membrana nuclear y un citoplasma con numerosos orgánulos celulares. Su asociación en tejidos y órganos forma a los individuos pluricelulares. Las células eucariotas pueden ser animales, vegetales y hongos, también como protozoos, como las amebas, que son unicelulares. Día 1. Lo que primeramente pasamos a realizar en el laboratorio antes de comenzar la práctica fue el equipamiento de protección como guantes, cubreboca, gorro y bata. Los materiales a utilizar fueron una caja de Petri que contenía agar de sangre, un asa y un mechero. Para comenzar la práctica se abrió la llave del gas para poder encender los mecheros. Seguidamente, procedimos a abrir la muestra del exudado que contenía el hisopo, donde la muestra es de las anginas de una cavidad bucal sin limpieza. Después tomamos la caja de Petri y la muestra, justo al lado del mechero, ya que si estos se alejan podrían contaminarse. El hisopo que contenía la muestra se pasó en el agar de sangre de una manera cuidadosa y despacio, dándole vueltas a este para que la muestra quedase allí en el agar. Luego de todo este procedimiento, se tomó el asa y se calentó en el mechero hasta tornarse un rojo intenso. Esto para poder desinfectar el asa. Una vez desinfectado y con la caja de Petri cerca del mechero, el asa se enfrió dentro del agar, sumergiéndolo hasta el fondo en una esquina. El asa se pasó justamente donde se colocó la muestra del exudado, pero en esta ocasión realizando sangrías. Al principio las sangrías se realizaron más tupidas y en cada lado de la caja de Petri
se fue ampliando y con una terminación se realizó una cola de ratón. Se cerró de forma segura y despacio la caja de Petri. El asa se volvió a pasar por el mechero para desinfectarlo y el hisopo que contenía la muestra se quemó y desechó. Se realizó un segundo exudado de angina a una de nuestras compañeras de equipo, pero esta vez sería con la cavidad oral limpia, para así poder ver la diferencia entre las bacterias entre una cavidad sucia y una limpia. Realizamos el mismo procedimiento, y todo cerca del mechero para no contaminar la muestra y materiales. Abrimos la segunda caja de Petri y con ayuda del hisopo colocamos la muestra, dándole vueltas a para que tuviese mayor impregnación de esta. Desinfectamos el asa pasándolo por el mechero y una vez realizado esto, se prosiguió a hacer las sangrías de la misma forma, cada vez más amplias y con terminación cola de ratón. Se cerró con cuidado y el asa se desinfectó. El hisopo, al igual de forma, se desechó. Para finalizar con la práctica del primer día en el laboratorio, la caja de Petri se guardó en una estufa con una temperatura determinada, temperatura adecuada para el crecimiento de las bacterias. Para poder observar el crecimiento de las bacterias, hay que esperar un tiempo determinado de 24 horas o más. Día 2. Tinción de Gram. El segundo día en el laboratorio se volvió a realizar el mismo procedimiento de colocarnos la protección adecuada para ingresar al laboratorio. En este caso, los materiales a utilizar fueron 2 portaobjetos, mechero, asa y los colorantes adecuados para realizar la tinción. Como primer paso se extrajeron las muestras de la estufa de cultivo. Pudimos observar que las bacterias sí se habían sembrado. Seguidamente se encendió con cuidado el mechero y se prosiguió a trabajar. De manera cuidadosa en los portaobjetos se colocó con ayuda del asa una gota de agua, y todo esto cerca del mechero. Seguidamente se tomó una pequeña muestra de la bacteria y se colocó encima de la gota de agua, pero esta vez haciendo un pequeño barrido. Una vez realizado este procedimiento, proseguimos al secado de igual manera con el mechero. El portaobjetos con el agua y la muestra se pasó por encima del mechero desplazándolo de un lado hacia el otro para su secado. Pasamos al método de tinción. Como primer paso en este método, vertimos unas cuantas gotas de colorante violeta a la muestra durante 1 minuto. Pasando este tiempo, se procedió a lavarlo con agua del grifo. Colocamos después el Lugol durante 30 segundos. Pasando este tiempo, se procedió a lavar nuevamente. Se agregó de igual manera alcohol acetona durante un tiempo de 15 segundos y después de este se lavó. Y para finalizar utilizamos safranina durante un tiempo de 1 a 2 minutos. Y de igual manera se hizo el lavado. Una vez realizado el método de tinción, se dejó escurrir en un pañuelo y una vez transcurrido el tiempo y ya se haya secado, se preparó para la observación en el microscopio. Para la observación en el microscopio óptico se le colocó una gota de aceite de inmersión a la muestra. Se colocó el microscopio para la observación, que estuvimos realizando movimientos en el microscopio para poder tener un enfoque adecuado y sobre todo visible. Una vez enfocado el microscopio, realizamos la observación de las bacterias. Nuestro equipo obtuvo el siguiente resultado. En el mismo día se cultivaron a partir de la primera muestra de exudado otros 2 cultivos en cajas de Petri con agar nutritivo, donde se realizaron de igual forma las sangrías y la cola de ratón al final. Se colocaron en la estufa de cultivo
y a una temperatura adecuada para obtener el crecimiento de las bacterias. Día 3. Gram positivas y negativas. Se extrajeron de la estufa de cultivo las muestras y una vez teniéndola y con el mechero encendido, se procedió a destapar la primera caja de Petri. Con una pinza se tomó un disco de gram positivo y se colocó sobre el cultivo. Una vez colocado, se le adhiere las pestañas que quedan levantadas. De otra manera no serviría. En el segundo cultivo se colocó un sensidisco de gram negativo con ayuda de la pinza y se realizó la misma operación. Se colocó en la muestra adhiriendo todas las pestañas del disco. En esta parte del sensidisco tuvimos la precaución de poner las partes blancas de las pestañas del disco hacia arriba. Los discos en las muestras de bacterias se usan para determinar si el antibiótico hará efecto en el individuo y para saber qué tan resistentes son estas bacterias.